Buenas tardes, hermanos. Cantemos el himno 199 de nuestros himnarios bautistas. ¿Sabes tú de Cristo? Dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vives cansado y triste, es grande tu aflicción. Tú cerca al mar quisiste, buscas feliz protección. ¿Sabes tú de Cristo?
Hermanos, buenas tardes. Estamos aquí desde el templo todavía transmitiendo a través de las redes, recordándoles que el próximo domingo 18 ya será presencial y que todavía tendremos el cuidado de anotarnos para separar nuestro lugar. Estamos recibiendo a 120 personas, nomás que 20 de estas personas son el staff que sirve. El equipo de audio, video, los sugieres y los que estamos cantando, dirigiendo, predicando, etcétera. Somos como 20 personas, así que 100 hermanos que se anoten, más los 20 que sirven. Estaremos el próximo domingo a las 11 de la mañana, domingo 18 de abril. Ese día es mi cumpleaños, pero es una mera coincidencia. No lo planeamos así para que fuera mi cumpleaños, sino que Dios quiso darme ese regalo de ver a la iglesia reunida. Y Dios mediante, ya de aquí en adelante estaremos reuniéndonos cada domingo en la mañana a las 11, por lo pronto. Probablemente en los meses subsecuentes podremos tener el culto de la tarde y después el culto de la mañana y así cada actividad. El tema que debemos revisar hoy y que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, 19 al 29, es el tema de la autoridad del Hijo de Dios. Ya habíamos revisado el domingo anterior cómo el principio de autoridad es lo que rige al universo y es lo que rige a la iglesia y es lo que rige al cristiano, sin duda alguna. Si no obedecemos la autoridad, estamos perdidos. Estamos rebeldes, estamos divididos, estamos separados, estamos destinados a la destrucción. Porque la autoridad es la forma en que Dios trabaja, tanto con el cosmos como con la iglesia misma, ¿no? Entonces yo les invito a que leamos en Juan 5, 19 al 29. Dice así: respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo da a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo también que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen, no se extrañen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz. Y los que hicieron lo bueno, obedecer al Señor, saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, desechar al Señor, a resurrección de condenación. Ese es el pasaje de Juan 5. Es un pasaje sumamente evangelístico, sumamente salvacionista, que nos muestra cuál es el camino de vida, el camino de salvación. Porque el que da vida es el Padre, pero le ha concedido al Hijo dar vida también. Y el Hijo elige a quién le dará vida eterna. Es una cascada no solo de autoridad, sino una cascada de vida.
La vida eterna de Dios Padre, que viene a ser la vida eterna del Dios Hijo, y entonces sería vida eterna a todos los que creyeren en el Hijo de Dios. Así viene la cascada de vida, como viene la cascada de autoridad también. Si ustedes se fijan, el Señor Jesús obedeció al Padre en todo, y eso lo hizo receptor de toda la autoridad del Padre y la autoridad de toda la vida eterna del Padre, y también el dador de vida a los que creyeren. ¿De acuerdo? Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida de Dios la recibe a través del Hijo Jesucristo. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que deberá saber el mundo para que deje de pelear contra Dios y de pelearse entre sí mismos. Fíjese cómo todo comienza. El Señor empieza a decir, yo no hago nada de mí mismo, sino hago lo que mi Padre hace, lo que mi Padre me manda y lo que mi Padre me muestra. Eso es lo que hago. Yo recuerdo mucho a un estudiante de filosofía, pues muy brillante él, muy sabiondo, que un día asistió a la Iglesia Bautista Oreb en la Ciudad de México. Mi hermano y yo asistíamos a la Unión de Jóvenes. Era un salón muy grande, como la capilla que hay aquí abajo, la grande, donde se hacen las reuniones sociales. Y ahí nos reuníamos entre 60 a 90 jóvenes. La Unión de Jóvenes más numerosa que he visto estaba ahí en Oreb. Cuando se llenaba eran 90. Y los temas eran profundos y teológicos, muy hermosos. Los temas lo daban, por supuesto, los mismos jóvenes, pero estos jóvenes eran egresados del Instituto Bíblico Oreb, un tipo de seminario que tenían en lugar de la escuela bíblica dominical. Eran 2 horas con temas profundos, con exámenes, con niveles, y solo los que podían terminar bien el primer año pasaban al segundo año, y así sucesivamente. Todos los jóvenes entraban al Instituto Bíblico Oreb, y eso les permitía ser jóvenes muy conocedores de la palabra y muy útiles en la enseñanza dentro de la iglesia y muy útiles en las misiones que esa iglesia tenía. Nunca llegué a saber cuántas misiones tenía Oreb en ese tiempo, porque eran más de 30, muchas. Y en todas ellas había un hijo de la iglesia Oreb ministrando como misioneros encargados. Entonces el nivel de la Unión de Jóvenes era muy, muy fuerte, muy teológico, muy bíblico, muy responsables todos. Y ahí estábamos mi hermano y yo asistiendo y aprendiendo, porque verdaderamente eran ejemplares esos muchachos. Pero llegó un invitado, porque solían invitar gente de la universidad. Ven, hoy vamos a ver el tema de la Trinidad, ven. Y llegó este filósofo, y cuando se habló de la Trinidad, de un solo Dios en 3 personas iguales que trabajan juntos para un ministerio muy grande. Y él dijo, yo tengo una pequeña duda, a ver si ustedes me la pueden contestar. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo, y que su Hijo estaba sujeto al Padre y le obedecía en todo. Y dice la Biblia también que el Hijo envió al Espíritu Santo. Esto quiere decir, decía él, que había una estructura de autoridad. El Padre gobernaba al Hijo y el Hijo gobernaba al Espíritu. No eran 3 dioses iguales, o no eran 3 personas iguales de un solo Dios. Había jerarquía. Y si no eran iguales, entonces no están perfectamente unidos. Así planteó la pregunta, palabras más, palabras menos. Y dije, caramba, ¿quién le va a poder contestar a este filósofo que sabe de las religiones del mundo, que sabe discutir? Porque para eso son buenos los filósofos, nada más para discutir.
Sin embargo, sí hubo quien contestara. Sí hubo y me dio mucha alegría. Yo dije, bueno, si ninguno puede contestar, pues yo le entro a la respuesta, pero realmente era difícil argumentar contra alguien que sabía tanto, no solo de filosofía, sino de teología. Y yo no había ido a ningún seminario todavía. Y cuando se levantó un hermano y dijo, en el mundo entendemos que el que obedece es inferior al que manda. En el mundo. Pero dice la Biblia, entre vosotros no será así, sino que el que es grande es primeramente servidor. Luego entonces, Jesús, al mostrar obediencia al Padre y total sumisión al Padre, recibe toda autoridad y todo poder. Quiero decir, demuestra que está en el mismo nivel que el Padre Celestial, porque mostró total obediencia, total sumisión, recibe total autoridad y total poder, porque es el mismo. La indicación para él obedecer y estar en sumisión al Padre es que él estaba en posición de hombre, y en posición de hombre estaba vulnerable y necesitaba la protección del Padre temporalmente. Pero él dejó de estar en posición de hombre cuando murió. Y llegó a posición de Dios de nuevo cuando resucitó. Tenemos un Dios trino, igualmente poderoso. Qué hermosa respuesta, ¿eh? Yo me quedé maravillado, era el presidente de los jóvenes. Dije, ojalá que cuando regrese a mi iglesia podamos llevar a nuestros jóvenes a ese nivel de conocimiento, de seguridad, de convicción en la autoridad del Hijo, en la autoridad del Padre, porque eso nos hace más que vencedores. La evidencia de que la Trinidad es una plena unidad perfecta es la sumisión que el Hijo mostró al Padre y la sumisión que el Espíritu muestra al Hijo. Si no hay sumisión, no hay verdadera unidad, ni en la Trinidad, ni en la iglesia, ni en el matrimonio. Si no hay sumisión, no hay unidad, no hay integración. La sumisión es el camino de Dios para la perfección, para la verdadera unidad. Miren, el mundo está trastornado y el deporte favorito de los periodistas es atacar y criticar y rebelarse contra el gobierno. Y con ello piensan que están creciendo y que están haciendo una sociedad más justa, más fuerte, una democracia más perfecta. Están totalmente equivocados. Porque el gobierno tiene que luchar contra los problemas que hay y arrastrar a toda esa gente que se rebela. Y llega a pasar en las iglesias, ¿no?, que el pastor y el liderazgo están luchando por hacer algo y hay a quienes se amarren y digan, no estoy de acuerdo, perdóneme. Pues sí lo perdonamos, ¿eh? Pero no ha entendido que la verdadera unidad es sumisión. Algún día vamos a llevar el curso Sumisión a Sumisión del hermano Gutiérrez, Gilberto Gutiérrez, para entender un poquito más acerca de la sumisión y cómo es lo que consigue que una iglesia sea verdaderamente poderosa. Pero el Señor vino a enseñarnos sumisión, sometiéndose Él al Padre Celestial. Porque la voluntad del Padre es agradable y perfecta. El Padre es el dador de la vida. Su voluntad es agradable y perfecta. Y lo más grande que nos puede pasar a nosotros como seres humanos es que la voluntad del Padre se cumpla en nuestras vidas. ¿Y cómo se va a cumplir si nosotros no obedecemos? ¿De qué manera nosotros vamos a lograr que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida si no estamos obedeciendo? Imposible. La voluntad de Dios se cumple en la naturaleza, en la creación,
pero al hombre le dio libre albedrío para obedecer o no, si no quiere. Así que en la oración modelo, lo primero que decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tu voluntad sea hecha, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que debemos orar, y es lo que debemos sentir, y lo que debemos pensar y actuar en obediencia a la tremenda voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, el acto más sublime y grandioso que nosotros podemos hacer en nuestra vida es obedecer al Señor. Nada más. Obedeciendo al Señor estamos bendecidos. Estamos haciendo algo trascendente para el reino de Dios. Dice la Biblia también: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la pregunta ahí, ¿entonces el bautismo salva? ¿El acto ritual del bautismo te da salvación? No. Pero tu disposición a obedecer al Señor es el que te hace receptor de la gracia y la salvación que Dios ofrece a todo el mundo. Porque esta salvación está ofrecida a todas las naciones, a todas las razas, a todas las lenguas. Pero solamente aquel que esté dispuesto a obedecer la voz de Dios tendrá vida eterna. Entonces, qué peligroso es que a veces como padres no le enseñamos a nuestros hijos a obedecer. Lo estamos encaminando a un rumbo de rebelión, de autonomía, de egoísmo. Es terrible, ¿no? Ojalá que todos los padres cristianos no solo seamos obedientes al Padre Celestial, sino también enseñemos a nuestros hijos a obedecer. Les daríamos grandes bendiciones con ese secreto bíblico tan bien guardado por las iglesias que ni siquiera lo predicamos. En la obediencia viene la transferencia de la vida, hermanos. El Padre levanta, dice el versículo, levanta a los muertos y les da vida. Y también el Hijo recibió el poder del Padre para dar vida al quien Él quiera. Y muchos dicen, bueno, pero ¿cómo que Él quiera? Pero a lo mejor aquí a unos quiere y a otros no quiere. Pero el Señor ya nos dijo, todo aquel que cree tiene vida eterna. Y el Señor es el que nos va a dar vida eterna a los que le recibimos. Porque el Padre ya no juzgará, dice, sino que ha dado todo juicio a su Hijo Jesucristo. Y vamos a ir al tribunal de Cristo. Para que todos los que honren al Hijo, lo honren como al Padre. Porque el Hijo a quien quiere, da vida. Allá en Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Crean también en mí. Porque si dicen que creen en Dios, pero no creen en mí, no tienen vida eterna. Ahora es un regalo, la vida eterna es un regalo que Dios ofrece a través de Jesucristo. Dice así el versículo 24, Juan 5:24, que muchos sabemos de memoria y les invito a que lo aprendamos hoy. Dice así, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y todo aquel que oye la palabra de Dios en esta vida, escuchará el llamado de Dios cuando esté entre los muertos, para resurrección. Si nosotros pusimos atención a la palabra de Dios con el vivo deseo de obedecer, un día vamos a morir. Pero estando nuestro cuerpo entre los muertos, vamos a poder escuchar la voz de Dios y vamos a ser levantados para resurrección. Todo aquel que quiso escuchar la palabra, que quiso obedecer la palabra, escuchará la palabra de Dios estando entre los muertos para resurrección. Así que, hermanos, eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos,
a nuestros discípulos, a nuestros conocidos. Y si alguien quiere discutir con otros cosas de política, de deportes, de historia, de cosas de demonios, de cuentos y fábulas, nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque esa es el arma de nuestra milicia. No discutir de política, ni de ciencia, ni de leyes, porque si nos sentimos tentados a ir al Congreso a discutir ahí que el aborto, que cosas así. Y por supuesto que es un pecado grandísimo, pero nosotros lo que vamos a hacer, obedezcan al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús les limpiará de todas esas maldades. Porque nunca terminaremos de limpiar al mundo con nuestra enseñanza. Pero la palabra del Señor es el que transforma corazones con su poderoso amor. Vamos a orar. Señor, si hay alguien en el auditorio, ahí en su casa, tal vez en otra ciudad, en otro país, que no ha reconocido la autoridad tuya y la autoridad del Señor Jesús, y que por lo tanto no ha recibido el regalo de la vida eterna, te ruego, Señor, que toques sus corazones y que vean qué poderoso eres, qué amoroso eres, cuán lleno de gracia y de verdad. Y cómo el Señor Jesús vino a mostrar tu gracia y tu verdad viviendo entre nosotros para darnos vida. Y cómo Él entregó por amor su sangre y su cuerpo para ser sacrificado por el tremendo amor con que nos amó. Permite, Señor, que haya muchos hoy que decidan obedecer de aquí en adelante y que como cristianos sigamos el camino de la sumisión y la obediencia. Y como padres podamos enseñar a nuestros hijos y nietos el camino de la sumisión y la obediencia, principalmente a ti, Señor, y también a las autoridades que tú has puesto. Despídenos, Señor, con tu bendición, pues lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Cantemos el himno 192 de nuestros himnarios bautistas. Sin Cristo no tengo nada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.